¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este día martes. Estamos en vivo en la pantalla del canal 30 de la televisión digital abierta para compartir el resumen de los temas más importantes que se plantean a nivel provincial y nacional. Vamos a arrancar este primer bloque hablando de economía porque se conocieron los datos del IPC local, ¿no?, en la provincia de Mendoza, y arrojan datos alentadores si hablamos de la inflación. Ha bajado algunos puntos y es lo que posicionaron en sus tapas los medios de comunicación en el ámbito provincial, y lo que vamos a ver a continuación lo tenía en la tapa de Los Andes y también el Diario 1, como allí estamos viendo en pantalla. Bajó el IPC local por freno a la suba del gas, también plantea algunas de las justificaciones, la tapa de Los Andes, y el Diario 1 también lo tenía. La inflación en Mendoza fue negativa durante el mes pasado. Un tema sensible, la inflación lo ha sido durante todo el primer semestre y lo seguirá siendo. Por eso nos vamos a meter en la contextualización y el análisis de esta noticia. Nos acompaña Natalia Bulacio para eso. Nati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, del 1.2% fue la baja, ¿no? Así es, esto es un dato alentador para algunos y para otros dicen que no lo es tanto porque es difícil adivinar un poco el futuro en materia económica, ya que la baja de precios a veces es mucho peor que la suba. Lo cierto es que el índice de precios al consumidor, lo que señalamos como el IPC de agosto en el Gran Mendoza, arrojó una baja del 1,2% respecto a lo que ha sido el julio pasado, ¿no?, el mes pasado, según lo que informó la DEIE. ¿Qué es la DEIE? Bueno, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. Esta retracción se debió a bajas en el rubro de alimentos y bebidas y en los cuadros tarifarios de servicios. Recordemos que ha sido justo en el marco de este conflicto con la tarifa de gas. Claro. Y también, según información oficial, dicen que las mayores bajas se han registrado en los rubros indumentarias, estamos hablando del 1,6%, vivienda y servicios públicos del 14% y transporte y comunicaciones del 0,6%. Por el contrario, ¿cuáles han sido las mayores subas? Bueno, se han dado en los rubros de educación, algo que ya veníamos sosteniendo también, en la atención médica, el 2,3% de la atención médica, ¿sí? Algo que veníamos adelantando de alguna manera. La Oficina de Estadística Mendocina precisó que sin contar el ajuste técnico por el freno a la suba de las tarifas, la inflación de agosto hubiese sido del 0,3%. Seguramente Bien. Esto dará mucha tela para cortar y muchos análisis económicos se encargarán de esto. Ya algunos economistas están planteando, Nati, que bueno, el semestre que viene, por lo que se plantea, será un poco mejor, y dos de las causas por las cuales habría bajado la inflación es la actividad del Banco Central y por el otro lado la recesión, ¿no? Claramente se vende menos y por lo tanto los comercios tienen que disminuir los precios, ¿no? Son algunas de las justificaciones que planteaban los economistas en las notas que estamos compartiendo con los televidentes, ¿no? Exactamente, y también hay que tener en cuenta una cosa, que es verdad que cuando no se consume, no se aumenta el mercado interno, uno no accede a determinados objetos de valor, disminuye, digamos, el consumo y el dueño del local tiene que bajar sus precios para, de alguna manera, fomentar que haya realmente consumo. Pero no nos olvidemos de que la economía y también los valores económicos, que si bien se miden pero no pueden pronosticarse, se debe mucho también a la especulación, así que también hay que poner un poco el foco en nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Vamos a ver si esta noticia claramente tuvo impacto en las redes sociales, como lo hacemos habitualmente. Claudio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Sí, ha tenido un impacto, pero también, sobre todo, ha tenido una expresión muy grande de descreimiento por parte de mucha gente, porque muchos sienten que pasar de un número positivo como 3-4% a un número negativo del 1,2 ha sido como realmente impactante y no se lo terminan de creer. Pero bueno, repasemos un poco, como hacemos siempre, lo que opinaban algunos. Incluido, arrancamos con la propia cartera de Economía de Mendoza, que a través de su cuenta de Twitter mostraba lo siguiente. Esto es de ayer por la tarde. Decía: destacamos que el dato que dejó agosto fue la baja de la inflación núcleo en los productos
puestos de mayor demanda. Y allí vemos una foto de Facundo Biffi, quien está a cargo de la DEIE. O sea que estaba ahí atendiendo a todos los periodistas, dio toda una conferencia de prensa. Bueno, esto fue lo que compartieron desde el gobierno de Mendoza. Otros decían esto, ¿no? Dice, no les creo el cuento de la inflación, de la deflación en Mendoza. Dice, hasta que la vea y la compare. #ver para creer. Así habían varios. Otro más decía, cuando los medios lo publican a través de sus cuentas de Twitter, muchos comienzan a hacer comentarios allí. En este caso alguien le hacía un comentario a Radio Andina y decía, datos de la DEIE en Mendoza, IPC de agosto, optimista, deflación del -1,2. O terrible recesión económica, es lo que se pregunta bueno, se lo están preguntando varios. Otro decía, también le respondía al periodista Ricardo Montacuto, dice, yo no puedo creer que pasemos del 4% de inflación mensual a una deflación del 1,2. Dice, ¿no es mucha mentira? Claro, dice, son para mí, los números. Claro, exacto, eso es lo que más le llamaba la atención a muchos. Y decía, para mí, dice mucha mentira. Dice, para mí apagar la luz y chau, directamente. Y alguien finalmente se regodeaba un poco en todo esto para atacar políticamente, claro. Decía, en Mendoza el IPC da deflación, 1,2 negativo en agosto, dice, con tarifas que dieron 0,3%. La baja es federal ya. ¿Eso los tiene nerviosos, renovadores y peronistas? Le pregunta obviamente con un claro mensaje a la oposición, ¿no?, del gobierno actual. El que también se refirió a la inflación en el transcurso de la mañana fue el presidente Mauricio Macri. Fue muy cuestionado porque recuerdan que, de hecho, una de las estrategias de campaña fue bajar la inflación en el primer semestre, cosa que, bueno, no se logró a nivel nacional, sobre todo si hablamos de los tarifazos, ¿no?, que complicaron aún más la situación. No solamente se refirió a esto Mauricio Macri, sino también a el veredicto que determinó ayer la Oficina Anticorrupción de las acciones que tiene Aranguren con Shell. Dijeron puntualmente que debería desprenderse de estas acciones. Vamos a ver qué decían los medios de comunicación de estos dos planteamientos que hizo el presidente en el transcurso de la mañana. La actualización de Diario 1. Juan José Aranguren se desprendió de las acciones de Shell, ya lo dan por efectivo. También lo planteaba la actualización del Sol y tomaba parte del discurso de Mauricio Macri. No, Aranguren vendió las acciones de Shell, es lo que dijo Mauricio Macri. También lo tomaba Sitio Andino y la actualización de MDZ. Aranguren se desprende de sus acciones en Shell. Ampliemos, Nati. Bueno, parece que Juan José Aranguren parece haber escuchado las sugerencias de Laurita Alonso, de la Oficina Anticorrupción, que le decía que tenía que desprenderse porque era un poco antiético estar al frente del ministerio. Según informó el presidente Mauricio Macri en una charla con periodistas, el ministro de Energía se desprendió de las acciones por 16 millones que tenía la petrolera Shell. Luego de la sugerencia que dirige Laura Alonso, como bien decíamos, el gobierno había resuelto excusar a Aranguren de intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa Shell, Compañía Argentina de Petróleo, y o con empresas vinculadas a esta, porque claramente cualquier declaración era casi tomar posición, ¿no? Esto fue a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Las principales críticas que recibió el ministro de Energía apuntaron a la incompatibilidad entre su cargo y poseer acciones en una empresa petrolera, lo que hemos señalado en muchas ocasiones de dar misa y también repicar la campana, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No tenía muchas alternativas, ¿no? Estaba como de los dos lados del mostrador. En un informe publicado el lunes, la Oficina Anticorrupción recomendó, y esto también es llamativo, recomendó que Aranguren se desprenda de estos activos pese a que no tiene la obligación legal de hacerlo. O sea, Alonso le dijo a Aranguren, bueno, te lo sugiero, pero si querés hacerlo, si no, no vas a tener ningún impedimento legal. Pero así lo hizo, se desprendió de estas acciones y fue Mauricio Macri quien lo anunció, ¿no? Al mismo tiempo que declaraba que los primeros signos de la recesión van a quedar atrás. Esto lo dijo Mauricio Macri en un discurso de la apertura del Foro de Inversión y Negocios que se desarrolla en lo que es el Centro Cultural Kirchner. El jefe de Estado señaló su gestión, la reivindicó de alguna manera y dijo que ha tomado decisiones necesarias para evitar una crisis que se venía encima como una tormenta en medio del océano. Admitió que algunas de las decisiones fueron difíciles, dolorosas, pero tomadas con el cuidado de aquellos que están en la situación más vulnerable. Muy bien, compartimos un poco más de lo que decía el presidente Mauricio Macri hoy en el transcurso de la mañana. Comenzamos a tomar decisiones y a establecer los programas de largo plazo, cuyos resultados van a trascender a nuestro gobierno.
Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero, y para eso necesitamos una economía fuerte. Resumimos un país en recesión, con altísima inflación. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. Vamos directamente a las redes sociales para ver qué se comentó respecto a esta noticia. Claudio. Bueno, el propio Mauricio Macri, a través de su cuenta, fue uno de los que compartió algo de esto, ¿no? De su presentación allí en este foro y de su apreciación sobre la economía argentina. El propio presidente decía: recibimos un país con inflación, empezamos a someterla, se empiezan a ver los signos de que la recesión queda atrás. Y eso, bueno, lo compartió allí con una foto, como te decía, de ese momento, ¿no? Él allí en la inauguración de este encuentro. Otros, por supuesto, están un poco más descreídos y también hacen lo que pasa siempre, ¿no? Meter mucho chiste, también con mucha crítica y mucha ironía. Algunos decían, bueno, y otros también hacen apreciaciones como esta. Dice: para los que indican que la inflación baja solo por la recesión, les comento que en 2014 la economía cayó 3% y la inflación fue de 39%. Otros decían: Aranguren se desprendió, y esto también en relación, ¿no?, a lo de Aranguren y la inflación. Dice: Aranguren, dice, se desprendió de las acciones, marcha atrás al tarifazo, inflación cero. Dice: la derecha neoliberal de Macri gobierna sin piedad. Otro decía: Aranguren tuvo que vender sus acciones de Shell. Dice: mi vecino tuvo que vender un televisor para poder morfar. 2 argentinos en problemas. Y finalmente alguien dice: ahora sí podemos ir a las audiencias. Porque, bueno, estaba esta noticia, dice que Mauricio Macri afirmó que Aranguren había vendido sus acciones en Shell y había comenzado a bajar la inflación. Muy bien, la economía claramente sigue siendo protagonista de las noticias en lo que va de esta semana y prácticamente en lo que ha ido este semestre, y lo seguirá siendo por los resultados que estamos compartiendo con ustedes, que arrojan los índices del IPC en la provincia de Mendoza, pero también a nivel nacional. Tenemos más información para compartir con ustedes. Vamos a hacer un pequeño bloque, recuerden que estamos en Facebook, en Señal U, y también estamos en Twitter, Senal UTV. Allí pueden compartir, comentar cada una de estas noticias que se van posicionando en la agenda de los medios de comunicación. Corte, ya venimos. Los vecinos de Jáchal se manifiestan en la provincia de San Juan, pero también en la provincia de Mendoza, porque hoy se cumple un año del derrame de cianuro de la Barrick Gold, que efectivamente contaminó las aguas del río Jáchal, ¿no? Han hecho distintas actividades durante el transcurso del día, también en la provincia de Mendoza para esta tarde, inclusive para el fin de semana, y lo tomaron los medios de comunicación, como lo estamos viendo allí, la actualización de los Andes. Reclamos en Jáchal y Mendoza a un año del reclamo del derrame de cianuro en la mina Valadero, es lo que decía la actualización de los Andes. Vamos a actualizar la información. Nati. Exactamente, porque grupos ambientalistas y también vecinos de la localidad sanjuanina de Jáchal están realizando una serie de actividades para recordar lo que es el primer aniversario del enorme derrame de cianuro en la mina Veladero, bien digo, operada por la empresa Barrick Gold, que contaminó las aguas del río que cruza ese pueblo, a la que también van a exponer alguna situación sobre el departamento cordillerano, ¿no? La agenda de actos va a seguir el resto de la semana y tiene un punto de encuentro muy importante en nuestra provincia. Siguen reclamando que el emprendimiento se cierre y que también se publique el inventario de glaciares. Las actividades seguirán por la tarde en lo que es la casita colectiva. Esto queda en Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén, para los que quieran asistir. Se va a transmitir un video allí, ¿no? Exactamente, a la hora 20 se va a presentar un video en conmemoración de la lucha que se llevó a cabo por este derrame, ¿no? Y esta toma de conciencia del daño ambiental. El sábado se va a realizar una concentración desde las 10:30 en el kilómetro 0 de Mendoza, en Peatonal y San Martín, con una actividad informativa y cultural. Bueno, ¿qué es lo que se está recordando de alguna manera? Sí. Bueno, que el 13 de septiembre de 2015, un mensaje nocturno de WhatsApp alertó a toda la población de Jáchal que 15.000 litros de cianuro se habían desparramado por los afluentes del río Jáchal, proveniente de esta mina de Veladero, de la multinacional canadiense Barrick Gold. Tras ese mensaje, justamente los vecinos del departamento norteño se reunieron en lo que es la plaza departamental para exigir algún tipo de explicación. Para Greenpeace, que también intervino en esta situación, el derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada que opera la empresa Barrick Gold
Gold provocó la contaminación de 5 ríos sanjuaninos. Claro. Y a pesar de los reclamos ambientalistas, el emprendimiento sigue operando cuando se ha afectado toda su estructura productiva, la producción de cebollas, cuando se ha afectado los afluentes y la calidad del agua y también cuando se ha afectado el empleo. Esta mañana la diputada nacional Graciela Cusinet de Libres del Sur se presentó en la localidad para conmemorar el primer año de derrame de la compañía Barrick y lo hizo junto a su colega Margarita Stolbizer de GEN y allí se reunieron con la asamblea Hachal No Se Toca. Claro, justamente Margarita Stolbizer había planteado que iba a escuchar el reclamo, ¿no?, de los ciudadanos y también aprovechaba la situación para presentar su libro allí en San Juan, aprovechando el viaje, ¿no? Anoche en la edición central de Universidad Noticias tuvimos la oportunidad de dialogar con el abogado ambientalista Ernesto Lloveras. Él ha seguido muy de cerca esta situación y ampliaba sobre lo que pasaba hoy, lo que pasa hoy con la empresa, con la Barrick Gold en San Juan. Lo vemos. En este aniversario tenemos como balance totalmente negativo porque lo que podemos decir como resumen que hay 9 directivos de la empresa, pero del cuarto nivel de la empresa Barrick, que están procesados. No está procesado ningún funcionario, como si acá el Estado no hubiese tenido ningún tipo de falla o de control. Y por otro lado, bueno, hay muchas aristas en este expediente, en este primer aniversario lamentable del derrame, y ustedes fueron protagonistas a través de la Universidad Nacional de Cuyo, donde San Juan, inclusive muchos funcionarios o gente dedicada a la minería, dijo que no tenía autoridad de ningún tipo la Universidad Nacional de Cuyo para hacer informes. Bueno, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que organismo que sale o persona que sale a dar otra opinión o más crítica o un análisis, como se hizo en este caso, recibe muchas críticas de los medios más importantes de San Juan, que están alineados a una pauta millonaria, y por otro lado de los funcionarios. Lo único que sacamos como conclusión de todo esto, después de un año, es que San Juan estamos totalmente esclavizados con este tema. Hace poco se quiso hacer una consulta popular con fundamentos en la Constitución provincial y nacional, y bueno, hubo toda una movida política del municipio mismo, del gobierno central de San Juan, de las empresas mineras, y no pudo llevarse a cabo. Lo mismo ocurrió hace varios años atrás en Calingasta, también se quiso hacer un plebiscito y no se pudo. Allí hubiera sido muy interesante que se le preguntara al pueblo de Hachal sobre estos temas, pero lamentablemente no se llegó nunca a tener esta opinión, que hubiese sido muy importante ver qué piensan hoy los hachalleros a un año de este derrame, ¿no? Ernesto Lloveras, el abogado ambientalista allí contándonos lo que pasa hoy con la Barrick Gold y la falta justamente de acciones judiciales con esta empresa que, como él planteó, sigue operando con normalidad. Vamos a ir a las redes sociales. Claudio, contanos. Bueno, las redes sociales justamente es eso. Barrick Gold es lo que se transformó en una de las tendencias y una de las palabras que más se están utilizando en la red social Twitter. ¿Por qué? Porque en este aniversario, en este triste aniversario, es donde están apuntando todas las críticas de los usuarios de la red social Twitter. Básicamente lo que están diciendo es esto, ¿no? Reclamando por ese accionar y por lo poco que ha sucedido en reprimenda por esta acción que tuvieron contaminante, ¿no? Algunos también, obviamente, reparten culpas para todos lados y lo involucran al ex gobernador José Luis Gioja también. Algunos decían cosas como estas, por ejemplo, nunca olvidar que José Luis Gioja, hoy presidente del PJ, actuó como abogado de la Barrick Gold contra los científicos de la UNCuyo. #veladero. Otros están diciendo, también son algunos funcionarios, algunos legisladores nacionales decían, el PJ conmemora el aniversario de la contaminación del río Hachal en San Juan con Barrick Gold. Y Gioja como presidente del partido. O sea que les parecía esto, ¿no? Una gran contradicción. Otros decían, bueno, Barrick Gold, dice, bancaba a CFK, ¿se acuerdan? Dice, y adivinen a la campaña de quién aportaron en las últimas elecciones. Bueno, y lo deja así, picando para que cada uno saque sus propias conclusiones. Otro decía, un año del mayor derrame minero. Los vecinos gritan, fuera Barrick. Y allí lo que hace es compartir una nota de Infobae que todo el mundo está compartiendo, que se llama cómo fue el plan de Barrick Gold para ocultar la contaminación por el derrame de cianuro en San Juan. Hay muchísima gente que estaba compartiendo esa nota porque, bueno, el título es bastante impactante.
Otro decía también, usando la misma nota de Infobae, comentaba, HDP, sus propios hijos deberían morirse intoxicados con el derrame. A ese nivel de violencia ha llegado la gente al expresarse en las redes sociales. Y finalmente alguien decía, 13 del 9 del 2015, 13 del 9 del 2016, pasó un año del derrame de solución cianurada en veladero de Barrick Gold. Utiliza allí una imagen y pone la frase, nada cambió. Muy bien, gracias Claudio. Reiteremos entonces hoy durante todo el día actividades allí en la vecina provincia de San Juan. Durante todo el día los vecinos van a de alguna manera recordar este hecho y piden claramente, ya lo han manifestado y públicamente también, que cierre la Barrick Gold. Pero también actividades durante el día de hoy en la provincia de Mendoza y el fin de semana. Reiteremos, Nati. Sí, recordemos que a la hora 20 en la casita colectiva, allí en San José de Guaymallén, se va a proyectar un video que recuerda justamente este año, poco más de año de lucha, ¿sí? Y este fin de semana, el sábado a las 10:30, va a haber una concentración de una actividad informativa y cultural allí en Kilómetro Cero de Mendoza. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Los estamos informando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias y hablamos de temas que tienen que ver con la provincia de Mendoza puntualmente porque el nuevo procurador Goulet sigue tomando medidas vinculadas con el ámbito judicial. Es lo que tenían los medios de comunicación en el transcurso de la mañana y lo que vamos a ver a continuación lo tenían distintas etapas y lo planteaba también el Diario 1. El nuevo procurador analiza eliminar el turno noche de las oficinas fiscales, una de las propuestas, y por el otro lado el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, Unidiversidad también lo tenía, habrá sanciones para los fiscales. Ampliemos, Nati. Exactamente, serán sanciones intermedias, ¿sí? El dato se dio a conocer ayer en una reunión, también se habló sobre esta reforma del Ministerio Público Fiscal que propulsa el nuevo procurador, ¿sí? En pleno plenario trascendió que la nueva legislación prevé sanciones intermedias para los fiscales. La modificación en la legislación sobre el Ministerio Público pretende principalmente dividir dicho organismo y así crear un Ministerio Público de Defensa. Goulet también expresó que considera una esquizofrenia funcional, ¿sí? Esos fueron los términos que eligió para decirlo. Justamente el hecho de que las estrategias de defensa y de investigación estén bajo la misma persona, es decir, sobre su propia persona, sobre el procurador. La senadora del Partido Justicialista, estamos hablando de María José Ubaldini, había señalado algo muy importante, y Goulet finalmente estuvo de acuerdo, que es preciso afectar a todos los fiscales excepto a los magistrados, ya que la sanción que se les aplique debe estar acordada por un jury. O sea, hay un mecanismo, un jury de enjuiciamiento y una sola persona. Además explicó que habrá otro tipo de sanciones a fiscales calificadas como intermedias, ¿no? Lo que señalábamos recién, entre el apercibimiento y el jury. Son ejemplos la suspensión o la multa. Como bien señalabas, el Diario 1 también dijo que el nuevo procurador analiza eliminar el turno noche de las oficinas fiscales. Según el plan de Alejandro Goulet, esta idea se aplicaría en las más pequeñas y los fiscales de turno solo asistirían en caso de que el delito sea muy grave. Muy bien, estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, los estamos acompañando. Momento de hacer un nuevo corte, ya venimos. Decíamos, algunos legisladores tuvieron la oportunidad de estar allí en la provincia de San Juan para acompañar al pueblo de Hatchel. Justamente es el caso de Graciela Cusinet, diputada nacional de Libres del Sur, que está en comunicación telefónica con nosotros. Diputada, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, diputada. Bueno, me imagino que allí, la situación es un poco complicada, así que vamos a tratar de ser breve. Viajó hasta Hatchel para acompañar justamente el reclamo a un año del derrame de cianuro de la Barrick Gold. Cuéntenos cuál es el reclamo de los vecinos de Hatchel. Bueno, los vecinos de Hatchel fundamentalmente lo que quieren es que el veladero se retire y remedie la contaminación que ha dejado y que sigue produciendo. Bien. Después el otro reclamo que tienen es que finalmente se publique el inventario de glaciares, porque ustedes saben que la mina Veladero está sobre un glaciar. Sin embargo, se está demorando la publicación, mientras tanto se sigue explotando la mina ilegalmente y contaminando.
Realmente ha sido muy poco lo que desde el Poder Ejecutivo y Judicial se ha hecho, apenas una multa insignificante para la Barrick Gold, mientras que el agua del río Hachal sigue contaminada, y no solamente el agua del río, sino también el agua de las napas freáticas. Hay mucha indignación. Realmente este es un pueblo donde no se ve ningún avance, las calles no tienen asfalto y las que tienen asfalto están prácticamente destruidas, o sea que esa famosa riqueza que cae sobre los pueblos a donde se instalan las mineras no es cierto, es falso. Entonces lo que ellos quieren es volver a recuperar su pueblo, su agua, su modo de vida. Claro. Sí, ¿nos escucha, diputada? Hola. Sí, tuvimos un problemita allí en la comunicación. ¿Falta una discusión en la Argentina, diputada, en el Congreso, por ejemplo, respecto a cómo el Estado cuida o debería cuidar a la sociedad frente a estos problemas, por ejemplo? Hay una falta de interés muy grande en la agenda política argentina sobre los temas medioambientales. Hemos logrado algunas leyes muy importantes, como fue justamente la Ley de Defensa de Glaciares y la Ley de Defensa de los Bosques Nativos, sacadas con mucho esfuerzo, vueltas a aprobar después del veto presidencial de Cristina Kirchner, pero realmente tenemos que decir que no se están aplicando. Ninguna de las leyes medioambientales, que son muy pocas, pero no se están aplicando. No somos uno de los 5 países que más desmontan en el mundo, a pesar de tener una ley de protección de bosques nativos. Tenemos las mineras instaladas sobre los glaciares, a pesar de que tenemos una ley. Y además estamos sacando otras leyes que están garantizándole a las grandes empresas de agrotóxicos que sigan contaminando, quitándole toda responsabilidad legal y penal. Mañana se va a aprobar seguramente una ley de envases vacíos de agrotóxicos que se quiere presentar como un gran avance, cuando en realidad lo que hace es sustraer los envases de agrotóxicos de la Ley de Residuos Peligrosos, que es muy estricta, con lo cual deja desarmada jurídicamente a todas las poblaciones que están siendo fumigadas. Bien, diputada, finalmente le pregunto, ¿las actividades van a continuar durante todo el día allí en San Juan? Usted será parte, me imagino, ¿no?, de estos reclamos también. Hemos estado acá, hemos escuchado a muchos invitados y visitantes que han venido. Ha venido la CTA Autónoma, ha venido AMPROS, la diputada nacional Margarita Stolbizer, representantes de organizaciones ambientalistas, antimineras, de la mayoría de las provincias cordilleranas. Después hay una serie se hizo una marcha alrededor de la plaza, y después durante toda la tarde va a haber actividades artísticas y demás. Y yo personalmente me quedo porque Margarita Stolbizer presenta en la ciudad de San Juan su libro Yo Acuso, sí, y la voy a acompañar en la presentación. Bien. Y después me voy a Buenos Aires porque mañana hay sesión. Diputada, muchas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchábamos allí directamente desde San Juan, en comunicación telefónica, a Graciela Cousinet, diputada nacional de Libres del Sur, contándonos cuál es el panorama a esta hora, ¿no? El reclamo de los vecinos en Hachal pidiendo, como nos decía allí la legisladora, que se cierre la Barrick Gold, entre otras situaciones y acciones que de alguna manera debería empezar a tomar el Estado a nivel nacional cuando hablamos de política de medio
medio ambiente y del cuidado de la sociedad en general, ¿no? Vamos a ir a las redes sociales. Claudio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy las redes sociales, independientemente de los temas políticos y sociales, están hablando de una sola cosa, que es martes 13. Todo el mundo está haciendo referencia a este día tan particular en el que se debaten, ¿no?, entre los que creen en que puede pasar algo malo y en aquellos que se burlan de los que creen que puede pasar algo malo. Y eso es el reflejo de las redes sociales. Por ejemplo, el canal Crónica, el diario, perdón, Crónica, el canal de televisión tiene sus placas rojas, pero el diario también se lo toma con humor en las redes sociales. Y en Twitter pone: Chacales, buen día, hoy es martes 13. Y empieza con los hashtags como loco. Dice: no se casen ni se embarque. Dicen: con lo del barco no sé, pero después usa el hashtag: pero casarse nunca. El miércoles 14 tampoco, ni el jueves 15 tampoco. Y así, ad eternum, muchos estaban haciendo estos chistes, ¿no? De que ni hoy, ni mañana, ni pasado. Otros decía: buen día, martes 13. Dice: tampoco pensaba casarme ni embarcarme. Ya lo dice alguien aquí con un tono de resignación. Otros decían: gato negro tan dulce como todos. Basta de supersticiones ridículas. Dice: y hashtag no al maltrato animal. Consideran que burlarse de los gatos negros el martes 13 es maltrato animal, así que pide por favor que esto no lo hagan más. Otro decía: martes 13 igual que si fuera miércoles 18. Nada de nada. Supersticiones para la gente floja de mente, le dice este. Otro dice: martes 13, hashtag martes 13 y hashtag mini Davos. Dice: ¿qué puede salir mal? Y finalmente alguien dice: prepararse para iniciar la mateada en el trabajo y darse cuenta que la bombilla quedó en casa. Hashtag martes 13. Muy bien, vamos con las tendencias para el día de hoy, Claudio. Bueno, esta es la que se está llevando la mayoría de los comentarios. También te decía antes, Barrick Gold está también entre lo que está comentando mucha gente a raíz de este aniversario. Sí. Mini Davos, ¿no? Ese foro que está realizando Mauricio Macri con empresarios en el Centro Cultural Kirchner, también es uno de los temas más comentados. Y después también entra esto, ¿no? Omar Caballo Suárez es el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. El juez Canicoba Corral lo ha embargado y dio una orden de detención. Es uno de los sindicalistas que, bueno, tenía una cercanía a Cristina Fernández de Kirchner y por esta razón es que es uno de los temas más comentados en la red social. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Universidad Noticias. Gracias, Claudio. Gracias, Natalia. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, como lo hacemos habitualmente, a la hora 13. Pero recuerden que a las 21 esta noche actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Será hasta mañana. Muchas gracias.